Estamos saludando ya mismo, esta tarde en Radio Palermo, en todas las partes, al diputado jefe del Interbloque Argentina Federal, Pablo Cosiner. Diputado Cosiner, Lito Andrea, Pablo Viña los saludan de Radio Palermo. Gracias por estos minutos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, muy bien. Diputado, primera pregunta, su observación, su visión sobre la marcha de ayer en el Obelisco. Bueno, es una marcha que fue claramente masiva. Creo que representa una parte del pensamiento de, creo yo, gran parte de los argentinos en cuanto a la preocupación respecto a la decisión del gobierno de haber acudido al Fondo Monetario Internacional como parte de las políticas económicas del gobierno, ¿no? Creo que en estos casos, creo que lo importante del gobierno es que no se enoje con las marchas, sea de quien fuese, sino que tome nota de lo que piensa parte de la sociedad argentina, ¿no? La preocupación que hay por la decisión de un gobierno que no había planteado a los argentinos que su política económica o frente a esta situación, la decisión iba a ser recurrir a un organismo internacional de los cuales los argentinos no tienen muy buena memoria. No tienen muy buena, no tienen memoria de no tener muy buenos resultados, ¿no? Entonces, además, toda la incógnita de saber cuáles son los condicionamientos que va a plantear el Fondo Monetario respecto a la asistencia que pueda hacer a la Argentina. Creo que, bueno, en democracia tiene que aceptarse que sean normales. Hay movilizaciones que hoy se plantean en contra de decisiones del gobierno, como en su momento hubo movilizaciones que acompañaron las expectativas que tenía el gobierno, y bueno, son las reglas de juego de la democracia. Diputado, ¿usted coincide con algunos analistas que han indicado en las últimas semanas que ni el propio presidente Mauricio Macri tenía como plan acercarse al Fondo Monetario Internacional, que fue, a ver, resumiendo, una especie de manotazo de ahogado, o esto ya se venía tejiendo o analizando hace tiempo? Mira, ha pasado muchas cosas en Argentina que el gobierno no dijo que iba a hacer. Si uno toma en cuenta la campaña de Cambiemos respecto a algunas decisiones que luego se tomaron, fundamentalmente en el rumbo económico, las devaluaciones, el valor del dólar, el endeudamiento, récord. Sí, el endeudamiento, la reforma previsional, el tema del Fondo Monetario. Creo que no es el primer hecho que ha sucedido y que no había sido planteado en la campaña. Ahora, sí hay un dato preocupante en cuanto a las contradicciones a muy corto plazo que representó, por ejemplo, el discurso del ministro Duhovne un día viernes, cuando dijo que la Argentina había llegado al límite de la necesidad de endeudamiento, que había logrado todas sus necesidades financieras. Lo había dicho también el ministro Caputo en la Comisión Bicameral de Seguimiento de Deuda, y luego, 3 días después, día martes, el presidente de la Nación plantea que la Argentina, para tener viabilidad en su economía, tenía que tener esta asistencia, y que sin la asistencia del Fondo Monetario la Argentina entraría en una economía en crisis. Son palabras textuales del presidente Macri, ¿no? Entonces, eso sí, más allá de los anuncios cumplidos o no cumplidos, a mí me preocupa las graves contradicciones en muy poco tiempo entre funcionarios del mismo gabinete y el presidente, ¿no? Hay un tema institucional que parece que el gobierno no quiere cumplir. Los diputados son los responsables de la toma de crédito al exterior. El acuerdo con el fondo no quieren llevarlo al Congreso. ¿Usted qué opina? Mira, en esto, lo primero que hay que saber, y en esto, a ver, yo me voy a abstraer de una cuestión de confrontación política con el gobierno, voy a ser muy objetivo. Lo primero que hay que saber es cuál es el acuerdo. Claro. Saber qué parte del acuerdo tiene que ir al Congreso o no tiene que ir al Congreso. La ley de administración financiera, si bien dice, creo que es el artículo 40, de que los créditos que tome el Estado Nacional en organismos de los cuales él es socio, no tendrían que pasar por el Congreso, que podría ser este caso. Ahora, si este crédito implica la modificación de determinadas normas que requieren el paso por el Congreso, es otra la historia. Entonces, eso lo vamos a saber una vez
de que la Argentina dé a conocer, o el gobierno dé a conocer, el compromiso o el acuerdo con el fondo. Igual, por el Congreso creo que sí o sí debe pasar en la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Deuda. Claro. Hay una Comisión Bicameral de Seguimiento de la Deuda con el cual creo que al ser una toma de crédito va a tener que ir a explicar el gobierno cuál es el crédito. Después, si el crédito necesita pasar a ser aprobado o no, el monto y demás, eso es otra discusión distinta, y además hay que saber cuáles son las condiciones que está pidiendo el Fondo Monetario. Eso es lo fundamental, saber las condiciones. Ahí va a salir la necesidad de que pase por el Congreso o no. Claro, seguro. Diputado, su visión, su análisis, su resumen luego de escuchar al jefe de gabinete Marcos Peña en el Congreso. Lo primero es que, el jefe de gabinete ha demostrado otro tipo de tono, creo yo, producto de la preocupación que hay hoy en el gobierno respecto a la situación económica, ¿no? Creo que no es por allí el jefe de gabinete más confrontativo que hayamos visto en los últimos informes, y esto creo que denota la preocupación de la difícil situación. Hay cosas que claramente no coincidimos. Creo que el jefe de gabinete es muy optimista en el tiempo que viene, pero a partir de un deseo, ¿no? de una realidad y datos objetivos que claramente plantean preocupaciones. El primero es el reconocimiento de que hay algunas cuestiones que van a pasar por el monitoreo del Fondo Monetario. Nuestra preocupación puntual fue el tema de la obra pública, la disminución del ritmo de obra pública y algunas inversiones en materia de obra pública a través del programa de participación público-privada que podrían quedar sin efecto si el Fondo Monetario entiende que este programa es endeudamiento encubierto. Eso el jefe de gabinete planteó de que se va a tener que consultar al organismo, con lo cual de allí se desprende que hay decisiones en el futuro que no van a ser propias del gobierno, sino que van a ser monitoreadas permanentemente. Entonces a nosotros nos preocupa la disminución de la obra pública, el ritmo de inversión en obra pública, y además la cuestión vinculada a que el gobierno plantea esquemas de negociación salarial por debajo de la meta presupuestaria que no se va a cumplir. Obligar a los sectores del trabajo a negociar salarios por abajo del 15% cuando la meta de inflación va a ser seguramente por arriba del 15%, es un tema también que preocupa. Creo que el gobierno sigue, convencido de que la salida es el ajuste fiscal a través de un sistema monetario, y nosotros creemos que el déficit fiscal se debe atender con crecimiento o no con ajuste, y esto implica llegar al superávit comercial. Nosotros más preocupante que el déficit fiscal es el déficit comercial, o sea que la Argentina importa más que lo que exporta, entonces eso no te va a permitir nunca cerrar el déficit con crecimiento y solamente con ajuste. Bueno, que la convocatoria al diálogo sea solamente a ver cómo se ajusta, también es preocupante, porque demuestra que el gobierno no tiene una salida a partir del crecimiento. Diputado, pero bueno, son momentos muy difíciles. Sí, complicados, sin duda. Se sigue insistiendo desde el gobierno que van a seguir los aumentos de tarifas. Hay una media sanción votada por la Cámara de Diputados. El próximo paso será la sesión en la Cámara de Senadores. Desde el Gobierno Nacional ya anticiparon que si esta ley o este proyecto se aprueba, será vetado. Esto ha sido ratificado ya en varias oportunidades y varios funcionarios, incluido el jefe de gabinete. Su mirada sobre esto. Mira, Cambiemos ha demostrado mucha contradicción en esto, porque ha firmado en la Cámara de Senadores un dictamen planteando la disminución del IVA, que es la propuesta que nosotros habíamos llevado originalmente en diputado, y nos dijéramos que éramos irresponsables, que éramos demagogos, que no pensábamos en el costo fiscal. Digo, si Cambiemos hubiese llevado esta propuesta a diputados al comienzo de este debate, seguramente nos hubiésemos puesto de acuerdo en ese tema. Entonces a mí me llama poderosamente la atención que en el Senado la postura de Cambiemos hoy sea la misma que venía planteando parte de la oposición, en el caso nuestro bloque Argentina Federal, con la disminución del IVA. Entonces, creo que eso demuestra que el gobierno lo que está tratando de hacer es evitar el costo político del veto, diciendo, bueno, hicimos otra propuesta y la oposición no la acepta. El problema es que esa propuesta era la que habíamos hecho nosotros y que el gobierno pidió que no se trate por el tema del costo fiscal. La verdad que
A ver, yo opino que hasta el último momento el gobierno tiene la oportunidad, sentándose a dialogar, y en el Senado puede ser la última opción para encontrarle una solución a esto. Acá no vale analizar quién gana, quién pierde desde lo político, si el proyecto es uno o del otro. El tema es que hay que resolver el problema de tarifa a la gente. Sí. Si el gobierno cree que no hablando de esto el tema va a desaparecer, no va a desaparecer porque en el segundo semestre hay aumento de tarifa de vuelta, la inflación va a ser muy alta y el costo de la capacidad del poder adquisitivo de los trabajadores ha caído. Entonces, bueno, me parece que para cerrar la idea el gobierno tendría que pensar menos en el veto y más en encontrarle una solución a este problema. Diputado, gracias por habernos atendido, muy amable. No, muchísimas gracias a ustedes. Por favor, el diputado Pablo Cosiner es el jefe del Interbloque Argentina Federal, quien también pasó por todas las partes en Radio Palermo.